de que Corfo logró un avenimiento con la empresa Albemarle que, entre otras disposiciones, permitirá que esta última duplique la cuota de litio autorizada para extracción en el Salar de Atacama hasta el año 2043. Una noticia que obviamente es bastante importante y que al mismo tiempo es difícil de comprender porque son varios los aspectos técnicos que están detrás. Por lo mismo, vamos a tomar contacto a esta hora con el doctor en física académico de la Facultad de Ciencias de nuestra casa de estudios, el profesor Gonzalo Gutiérrez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, profesor? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Aquí, muy bien, gracias. Sí, no, gracias a usted por contestar este llamado para ayudar también a nosotros a comprender qué hay detrás de este acuerdo, de este avenimiento, cómo se produce y también cuáles son las consecuencias. Y para dar un poco de contexto, profesor, preguntarle quizás en primer lugar cómo se llega finalmente a este avenimiento, por qué se produce esta suerte de arbitraje y cuáles son los principales acuerdos del mismo. Mi- eh, Creo que hay que poner en contexto la situación general del litio primero. ¿No? Por lo menos para... Sí, profesor, tenemos ahí un pequeño problema con el contacto, lo vamos a solucionar en breve para poder escucharlo de la mejor manera. Mientras yo le cuento a todos ¿Aló? ustedes. Sí, ¿Sí? ahí sí, ahí sí. Ahí parece que lo escuchamos, que ¿Sí? escuchábamos ahí como una suerte de interferencia, entonces no se entendía muy bien, pero ahora se escucha perfecto, profesor. Ya. Mire, lo que decía es que el avenimiento este no es ninguna sorpresa, creo yo, para la gente que está en la industria del litio. Y por eso es que habría que ponerlo en contexto más general. Ujú. De lo que se trata es que en la estrategia del litio que lanzó el presidente Boric el año pasado, en la parte industrial de esta estrategia contempla varios aspectos. Uno es que Codelco entre en la industria del litio, por eso es que los acuerdos que ha tenido y que están avanzando con SQM, y también mejorar los acuerdos que ya había previamente de Corfo con SQM y con Albemarle en torno a extracción, en torno a métodos de cuidado del salar y varios otros aspectos. Y por lo tanto, esto se enmarca en eso. Corfo ya desde hace tiempo estaba en conversaciones con Albemarle y eh, esta idea de ampliar la cuota de extracción es una idea que viene de mucho antes, pero que está sujeta a varias eh, restricciones o a varios condicionamientos. Principalmente el de que sea con métodos que vayan más allá de las propias pozas de evaporación y que tengan menos impacto entonces sobre el salar de Atacama. Y eso significa aumentar la eficiencia de los propios procesos actuales. Y es en ese marco en el que está el acuerdo con eh, este avenimiento con Albemarle. Ujú. Sí, precisamente es uno de los puntos que más llama la atención de este acuerdo, profesor. ¿Cuáles son esos métodos y cuáles son los cambios que incorpora que efectivamente harían, entre comillas, más sustentable todo este proceso productivo? Mire, para eso habría que conocer, yo no conozco el detalle de acuerdo exactamente porque se dio a conocer ahora hace poco, pero de lo que se trata es de poder avanzar primero a métodos más eficientes en la propia extracción de litio respecto de lo que ocurre hoy día. Me explico. Hoy día los métodos que ocupa SQM y Albemarle son métodos por evaporación en piscinas que tienen más o menos un tamaño de un campo de fútbol y son muchas piscinas por las cuales va pasando paso a paso la salmuera. Pero ese método tiene muy poca, no es eficiente, tiene una recuperación del 40 al 50%. Es decir, de cuando bombean la salmuera, que es un líquido, al comienzo, si uno considera que ahí hay un porcentaje de 100% de litio, lo que sale en el proceso final, que es después de 12 a 18 meses, es solo el 50% del litio. Y por lo tanto lo otro queda en los residuos que van sacando, que es la sal, o silvinita, bichofita, distintos
sales minerales. De modo que ese propio método, con la propia extracción de salmuera que están haciendo ahora, es muy poco eficiente. Es el primer punto que Albemarle estuvo trabajando varios años en una planta de reconversión o de recuperación de estas sales remanentes. Entonces, el primer punto que significa que va a poder extraer más litio sin cambiar el método. Y lo otro es mejorar también otros procesos que pueden estar, que no tenían eficiencia y en los que se puede mejorar la eficiencia. Y un tercer punto, que es el que habría que conocer mejor, es que hoy día se están desarrollando nuevos métodos de extracción que los ponen bajo un nombre genérico de métodos de extracción directa, pero que tienen muchas variantes, que consiste más o menos en lo siguiente. Usted extrae la salmuera del salar, pasa por una caja negra, en la caja negra esa, que es unas resinas o distintos métodos que existen tecnológicos allí, usted retira el ion litio y puede reponer el resto de la salmuera sin el litio ya al salar de Atacama. Esos métodos están en una fase experimental, una fase de pilotaje, y también Albemarle ha avanzado en eso. Entonces, de lo que se trata seguramente es un conjunto de estas tres técnicas que le permiten a Albemarle aumentar la cuota de litio de manera también escalonada. No es que mañana empieza a sacar el doble. Ujú. Ahora, profesor, durante los últimos días hemos conocido varias noticias que tienen que ver precisamente con el litio, distintas decisiones también que se están tomando a nivel de Corfo, y una de las que ha llamado más la atención durante los últimos días es esta suerte de emplazamiento que hizo la agencia estatal a la empresa BID respecto de comenzar a producir de aquí al próximo año, si no perdería la cuota asignada de litio. Si nos puede explicar un poco respecto de ese proceso que también ha generado bastante polémica en los últimos días. Sí, por supuesto. Mire, yo le quería hacer un comentario antes. La estrategia del litio avanza por muchos lados. Y creo que estos dos puntos que me plantea usted no son los más importantes, pero bueno, entiendo que el periodismo avanza por otros lados también. Lo voy a comentar entonces, lo de BID o BYD, como llaman. Mire, en los contratos que hizo Corfo el 2016 con Albemarle y el 2018 con SQM, se contempla una serie de cuestiones que fueron contratos muy buenos tanto para las empresas como para el Estado. Y los nombro. Primero, que un royalty del 6,8 al 40% de las ventas. Segundo, un ciertos recursos para las comunidades, incluyendo comunidades indígenas, comunidades locales, municipios, gobiernos regionales. Un tercer punto es recursos para investigación y desarrollo, entre 10 a 15 millones de dólares anuales cada empresa otorga esos recursos al Estado para investigación y desarrollo en litio y energías renovables y temas afines. Y el cuarto punto, muy importante, es que desde un 15 a un 25% de la producción de carbonato de litio de estas empresas deben dejarlo para venderlo a un precio preferente a empresas que se instalen en Chile para hacer agregación de valor de litio. O sea, empresas que tomen este carbonato, que es entre el 15 al 25% de la producción de cada una de las empresas, y se comprometan a hacer, por ejemplo, materiales catódicos, materiales anódicos, electrolitos o otros elementos de batería, o incluso llegar hasta la batería de litio. Eso es, por eso digo que no es, está en la palestra, pero eso ya está contemplado del año 2016 y del 2018. Uh-huh. Y
Corfo es la encargada de hacer las licitaciones para otorgarle a esas empresas este 25% de litio a precio preferente. Pues bien, Corfo ha avanzado en esas licitaciones y el año pasado, o ya antepasado, se la otorgó una a la empresa BYD, una empresa china que hace buses eléctricos, autos eléctricos, una empresa grande, y otra parte de la cuota de SQM, del 25% de SQM, fue otorgado a la empresa Tsingshan, también una empresa china que también se comprometió a hacer agregación de valor. La agregación de valor de BYD contempla unos 200 millones de dólares, pero después va creciendo, por supuesto, la inversión, una inversión inicial para hacer una planta aquí de elementos de batería que estaría instalada o en Santiago o en Antofagasta. Ellos estaban buscando la locación, están buscando distintos lugares y eso tiene unas fechas de instalación. Tsingshan, por su lado, se va a instalar, ya lo dijo, en Mejillones. Van a poner una cantidad más alta de inversión inicial y quieren hacer un parque tecnológico en Mejillones, con todo lo que implica y que han dicho que pueden llegar hasta hacer baterías finales de litio. Y entonces lo que presentó ahora, según la prensa, BYD, es que ellos no han avanzado todavía, o sea, no han hecho la inversión, todavía pueden hacerla hasta el próximo año o en unos meses más, no han hecho la inversión porque, esto es lo que digo de la prensa, yo no he conversado con BYD, según la prensa, porque no ha avanzado la Estrategia Nacional del Litio. A mí me parece eso muy extraño porque no tiene nada que ver las dos cosas. Este contrato de BYD, que ganó esa licitación con Corfo, es de antes. No tiene que ver con la estrategia del litio. Podría tener en el sentido que ellos quisieran después tener más litio y quieren saber quién les puede vender más litio. Pero el compromiso que hicieron ellos es sobre la base del 25% de estas toneladas que se le van a otorgar, instalarse en Chile, y yo creo que se van a instalar porque es una empresa seria. Entonces, lo de Corfo, por supuesto, corresponde porque es igual que usted arrienda o hace un contrato con alguien y alguien le dice, mire, yo en septiembre ya voy a tener instalado en esto y en diciembre ya empiezo a operar. Y está acercándose a septiembre y todavía no tiene instalado nada, entonces usted le hace una llamada y le dice, oiga, el contrato era esto, me preocupa, usted se va a instalar y tendrá que cumplir. Y si no cumple, hay una lista de espera de quienes van a asumir eso. Hay muchas empresas en el mundo interesadas en tomar este litio, por lo tanto, eso no es ninguna preocupación. Y lo que ha hecho Corfo, entonces, es lo que ha hecho, es lo que haría cualquier organismo serio y correcto al respecto. Uh-huh. Estamos conversando con el doctor en física, académico de la Facultad de Ciencias de nuestra Casa de Estudios, el profesor Gonzalo Gutiérrez. Sí, profesor, para que no se quede con la bala pasada, porque claro, queríamos despejar las dudas en torno a estas noticias que hemos conocido durante los últimos días, pero ya que nos aclaró finalmente estos temas, preguntarle efectivamente respecto de en qué deberíamos enfocarnos entonces realmente acerca de esta Estrategia Nacional del Litio, cuáles son los puntos importantes que hay que seguir y por qué además. Mire, la estrategia nacional del litio es una estrategia global, la primera que se plantea después del año 79, cuando el litio se dejó reservado al Estado, y cuyo objetivo es cómo explotar litio de manera con el menor impacto ambiental y que tenga el máximo beneficio para el conjunto del país. Entonces, por un lado, eso significa, bueno, el litio en Chile está en los salares, en mirar los salares y decir qué hacer con estos salares. Lo que ocurre es que en Chile hay más o menos 60 salares. El único que está siendo explotado hoy día es el salar de Atacama, y allí es donde está más o menos el 90% de las reservas de litio que tiene el país, que corresponden, y esto es muy importante, que corresponden
aproximadamente entre el 40 y 50% de las reservas mundiales de litio están en el Salar de Atacama. Entonces, lo primero era ver cómo el Estado entra en la explotación del litio, porque el litio es un elemento estratégico, no solo por la importancia que tiene en las baterías, en almacenamiento de energía eléctrica, sino que porque además así está establecido en la Constitución chilena, que es un elemento estratégico, un elemento no concesible, el único elemento de los más de 5.500 minerales que hay que no es concesible, del cual está reservado al Estado. Entonces, en ese marco se planteó esta estrategia. Primero, que el Estado, que hoy día le arrienda a dos empresas en el norte, a SQM y Albemarle, y obtiene solo rentas de ellos y estas 4 condiciones que le dije antes, a través de Corfo, se planteó que el Estado tiene que tener un rol ahí más emprendedor, de mayor injerencia, y por lo tanto se le pidió a Codelco que entre en negociaciones con SQM y después seguramente entrará con Albemarle para crear una empresa conjunta controlada por Codelco para que puedan estar ahí nuestros técnicos, nuestros científicos, nuestros ingenieros, nuestros trabajadores y también todos los encadenamientos productivos alrededor del litio. Ese es un primer aspecto. El segundo aspecto es qué hacer con el resto de los salarios. Con el resto de los salarios se decidió lo siguiente, y es una cuestión inédita en Chile y creo que en la minería mundial. Se reservaron más o menos unos 15 salarios, de 15 a 20 salarios, para generaciones posteriores, donde entonces salarios que no van a ser explotados en litio y que pasan a formar una red de salarios protegidos, que serán parques nacionales para la investigación, para su preservación, porque tal vez ahí su riqueza no está en el litio o las sales minerales contenidas, sino que tienen riqueza cultural, tienen riqueza en biodiversidad, extremófilos, flora, fauna, y no corresponde explotarlo. Esa es una cuestión inédita y van a pasar a formar parte de una red de salarios protegidas. Y en el resto de los salarios se decidió que en salarios importantes estratégicos también, así como el salar de Atacama, el salar de Maricunga, Codelco inicie también actividades aquí. Codelco, usted sabe, ha creado una filial, 2 filiales de litio para que son empresas asociadas a Codelco, que son una división de litio que se ha creado, y Enami también, que explote 4 salares andinos que están al norte del salar de Maricunga. El salar de Maricunga está en la región de Atacama, está de Coquimbo hacia la cordillera. Esa es una noticia muy importante, porque esos salares son los segundos salares en importancia de reservas de litio y los va a administrar en forma completa estas 2 empresas del Estado, como corresponde a un elemento estratégico. Y para otros salares menores se ha hecho un proceso de petición de interés de las empresas, una muestra de interés de las empresas que está en curso y que por eso digo es muy importante, donde están muchísimas empresas del mundo interesadas para ver qué acción se hace, cómo se hace una licitación de contratos especiales de operación, en qué términos se hacen estos contratos especiales de operación para hacer alianzas público-privadas en la exploración y explotación de esos salarios. O sea, en términos industriales, la estrategia de litio avanza fuertemente. En paralelo a eso está otro de los aspectos de la estrategia del litio, que es una modernización institucional. El litio necesita varias normativas nuevas, varios decretos nuevos para solucionar problemas propios de este tipo de minería. Pongo un ejemplo. El litio es una minería que se saca agua o salmuera de un salar. Entonces es muy distinto a la minería de roca. Por lo tanto, los conceptos que están en el código minero de qué significa que a usted le den una concesión, que en
en el caso de minería de roca, usted puede tener una concesión en 1 hectárea, en la hectárea al lado, otro persona, y no hay problema porque usted está sacando roca. Pero acá usted no puede hacer eso porque usted está chupándole la salmuera al que está al lado, y por lo tanto la minería de litio se parece más a la minería, a la pesca, que a la minería de roca. Y en ese sentido hay que solucionar una serie de cuestiones de carácter normativo. Y el último aspecto de la Estrategia Nacional del Litio es la creación de un instituto de litio salares para que pueda estudiarse los salares, el litio, a un nivel que signifique una política estratégica de 20 o 30 años. Eso el Estado hoy día lo tiene en forma desperdigada. Lo que existen hoy día son investigadores e investigadoras casi con acciones heroicas, con sus propios proyectos, investigando litio. No, lo que se necesita es que el Estado por sí mismo ponga un instituto, un instrumento para tener conocimiento, bienes públicos sobre el litio, la realidad de la recarga de los salares, las condiciones físico-químicas, las condiciones de movimiento de hidrogeológico, el modelo hidrogeológico sobre los salares, la flora y fauna de los salares, la situación de las comunidades alrededor de los salares, de las comunidades indígenas. Todo eso entonces significa la creación de un instituto litio salares que va a ser creado ahora este primer semestre en la región de Antofagasta. Entonces esas son muy buenas noticias, creo, para el país, porque sería el primer instituto desde los años 70, un instituto del Estado para creación de bienes públicos de un elemento estratégico del Estado. Se quiere que sea un instituto a nivel internacional, un referente mundial sobre conocimientos de litio y salario. Efectivamente, profesor Gonzalo Gutiérrez, doctor en física, académico de la Facultad de Ciencias de nuestra Casa de Estudios, agradecerle estos minutos que tuvo para conversar con nosotros. Que tenga un buen día. Muchas gracias por la invitación a conversar de este tema. Que esté bien. Buen día. 8:05, hacemos una pausa, ya regresamos acá a Radio Análisis.